quiero hablarte a ti que me estás escuchando. En unos minutitos, préstame atención y va a ser de bendición para tu vida. Soy tu hermana Lenny Otañez. Hoy les quiero compartir mi experiencia de la bendición del perdón. El tiempo permite ordenar los sucesos esenciales, estableciendo un pasado y un futuro. El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse. La Biblia nos manda a perdonar a otros sin importar lo que hayas hecho. Perdonamos aún nuestros enemigos. Esto no quiere decir que la persona quede exento de la responsabilidad de arrepentirse y pedir perdón. Hay que entender las responsabilidades de cada uno, que se divide en dos vertientes: el ofensor y el ofendido. El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón. El ofendido es responsable de perdonar, aun cuando considere que la otra persona necesita el perdón. Una vez que perdonamos, te vas a dar cuenta que es una responsabilidad y eres libre del peso y de la amargura que antes controlaba toda tu vida. En Efesios 4:32 dice: más bien sea bondadoso y compasivo unos con otros, y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó y a ustedes en Cristo. El Señor fue a la cruz del Calvario y se sacrificó por ti y por mí, y aún así nosotros somos pecadores. ¿Realmente somos agradecidos con el Señor? En una ocasión leí una historia del perdón del general Robert Lee, que visitaba a una señora después de la guerrilla civil en los Estados Unidos. Ella se quejaba amargamente mientras le enseñaba un gran árbol destruido por la artillería enemiga. Esperando simpatía por Lee, se sorprendió cuando éste le dio el siguiente consejo: mi señora, corte su árbol y olvídelo. Es mejor perdonar las injusticias del pasado y no dejar ensanchar raíces de amargura que envenene el resto de nuestras vidas. ¿Cuántas veces debo perdonar? Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano contra mí? ¿Y yo le perdonaré hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Búscalo en Mateo 18:21. Dios todos los días nos perdona de nuestros pecados, porque cada día le fallamos en alguna manera. Esa es la razón por la cual Él nos manda que perdonemos 70 veces 7. Y como el perdón de Dios ha sido tan grande, porque grande eran nuestros pecados, así también debemos perdonar sin importar lo grande que haya sido la ofensa contra nosotros. Es imposible vivir en este mundo sin que nuestro pecado afecte a otras personas y sin que el pecado de otros nos afecte, ya sea intencionalmente o no. Hay bendiciones al perdonar. Número 1, cuando perdonas tenemos paz, tenemos gozo, tenemos liberación y sobre todo mucho amor. Número 2, cuando perdonemos crece espiritualmente y aprende de todo lo que pasaste. Número 3, cuando perdonas puedes desalmar la ofensa y es posible que se arrepienta de su ofensa y se reconcilie contigo. Esa es la parte del ofensor. Los pasos para perdonar deben ser los siguientes. Primero, tú debes perdonarte a ti mismo. Debes de sentirte airado contigo mismo porque todo lo malo que permitiste que te hicieran, por ellos debes perdonarte antes que al ofensor. Acepta lo que sucedió, lo que pasó no se puede cambiar,
es tu presente lo que puede cambiarte. Cuéntale a Dios lo que te hicieron y Él te va a escuchar. No te calles, Él quiere sanar tu corazón. También no ocultes tus sentimientos poniéndote máscara de maquillaje cuando realmente por dentro estás sirviendo. Dios nos ofrece su ayuda en cada momento. Es difícil renunciar al deseo de la venganza, pero tienes que hacerlo. El Señor te dice: mía es la venganza, yo pagaré. Hebreo 10:30. Lucas 6:27-28 nos dice: pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien, y a los que os aborrecen, bendecid, a los que os maldicen, y orad por los que os calumnien. Bendice y haz el bien. Órale al Señor y verás que tendrás bendición en tu vida. Si te recuerda de lo malo que te hicieron y siente mucho dolor, órale al Señor y dile, volviendo atrás y recordándole que eso que te hicieron realmente te dolió, pero que tú realmente lo perdona, y bendice y bendícelo en el nombre de Jesús. El perdón tiene poder de restaurar familias, matrimonios y buenas amistades. Posiblemente lo que necesita tu familia para que haya paz de perdonarse, reconocer lo que hemos ofendido y perdonar. Ya no llores por cosas que te hayan pasado. Le estás abriendo puerta al mismo enemigo para que siga dividiendo y destruyendo tu hogar. En Efesios 4:27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En una ocasión, un joven que creció con su mamá y su abuela siempre estaba recordando que él le hacía la falta de un padre. Cuando iba a su colegio, veía cómo sus amiguitos hablaban de su padre y llevaba en los días del padre a su papá y él no poder hacerlo. Eso fue creando una raíz de amargura, el no saber de su papá. Pasaron los años y él quiso buscarlo. Cuando lo buscó, fue a un restaurante a comer con él. Y era tantas las cosas que tenía que decirle a su papá que no le dijo nada. Se despidió de su papá y se fue. A la semana se enteró que su papá murió. Hoy en día el joven es cristiano y se dio cuenta que ese era el momento que él tenía para reconciliarse y sacar toda esa raíz que tenía con su padre y poder perdonarle. Perdonar nos da la libertad. Cuando no queremos perdonar, nos encontramos muchas veces esclavizados en nuestra propia mente, en la forma cotidiana de cada día. Entendemos la frustración de nuestra propia mente y nos enfocamos de que eso nos haga un daño y nos hable cada día en nuestra mente. Y ver a la persona que nos hirió y no poder hablar con ellos por la ira que sentimos, esto no es vida, es realidad. El problema que muchos tienen es que creen que si perdona, entonces la otra persona es libre de la ofensa cometida. En realidad ocurre lo contrario. Perdonamos por una esperanza futura que tenemos, que todo pecado será pagado. Es doloroso vivir en este mundo afectado por el pecado y pensar con deseo cuántas veces debí de perdonar. Tenemos la firme confianza de que podemos obedecer a Dios, satisfacernos del Evangelio y experimentar verdaderamente la libertad. Esto es la bendición del perdón. Yo te pido en este momento, habla con esa persona,
ya sea esposo, esposa, familia, hijo, padre, hermano, amigo. Llámalo, reúnete con él y pídele perdón y verás la bendición de Dios obrando en tu vida. Gracias por tu tiempo. Sígueme y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.